Muy buenos días a todas las autoridades que nos acompañan. Muy buenas tardes. Estamos aquí en hora de Baja California a las 12 del día. Bienvenidos a los jóvenes normalistas y de las universidades que nos están apoyando con este bonito programa Jóvenes Ayudando a Niños, haciendo el trabajo de tutores, ¿no? Bienvenidos a los maestros de tercer grado y de sexto grado, que se van a ver favorecidos nuestras niñas y niños de estas 200 escuelas con este programa. A nombre del maestro Catalino Zavala Márquez, nuestro secretario de Educación, y a nombre de la maestra Xochitl Armenta Márquez, nuestra subsecretaria de Educación Básica, le doy la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes a esta tercera reunión de trabajo que tiene la finalidad, el objetivo principal de capacitar a estos jóvenes con el tema de cómo enseñar las matemáticas, de esa asesoría y acompañamiento que darían a estos niños. Y bueno, comentarles que en este día nos acompaña el maestro Javier González Monroy, quien es nuestro subsecretario de Educación Media Superior e Investigación, el cual le agradezco infinitamente al maestro Javier González Monroy siempre, indudablemente, todo el apoyo que nos ha dado para que estos jóvenes de estas normales y universidades públicas y particulares puedan participar en este programa. Maestro Javier González Monroy, bienvenido, gracias. Le doy la palabra para que nos dé un mensaje en referente a este programa. Adelante. Primero que nada, muy buenas tardes a todas y todos. Wenceslao, me da mucho gusto que podamos estar acá nuevamente conversando, intercambiando opiniones y sobre todo apoyando este programa que para la Secretaría de Educación genera importantes y en particular para los subsecretarios. Maestro Javier, no sé si me escucha usted a mí, no lo estamos escuchando en su mensaje. Si puede técnicamente revisar ahí. Sí los escucho, pero Bien, vamos a continuar. No sé si ahorita el maestro Javier nos haya escuchado. Creo que tiene una falla ahí en su micrófono. sí, tengo fallas.
Bien, vamos a continuar en lo que ahorita se arregla esa falla. Vamos a darle la palabra también al maestro Javier. Comentarles que en esta bonita tarde tenemos la presencia de Ximena Chao Rebolledo. Ella nos está escuchando, sabemos que está con nosotros. Y bueno, Ximena Chao pues es una persona muy grata para nosotros y la quiero hacer mención, aunque no va a participar. Ella es coordinadora, coordina la especialidad en educación socioemocional en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Y bueno, pues ha sido coordinadora de la licenciatura en Pedagogía y del doctorado interinstitucional en Educación en esta misma institución, y sabemos que tiene una participación muy amplia en lo que viene siendo en la Secretaría de Educación Pública con otros cargos, y sabemos que ella pues es la responsable de gran parte de lo que se está desarrollando en esta nueva asignatura de Educación Socioemocional. Gracias, Ximena, por acompañarnos. Y bueno, pues también ella es una persona que nos apoyó, ahora sí, con la ponente, en este caso de Beatriz. Antes de continuar, quisiera también agradecerle infinitamente. Nos acompaña Salomé Aguilar Llanes. Salomé, muy buenas tardes, gracias. Ella es la que nos ha estado coordinando prácticamente todo este proyecto de jóvenes ayudando a niños. Buenas tardes, Salomé, adelante, antes de iniciar con la ponente. Buenas tardes, muchas gracias maestro Wenceslao y muchas gracias a todos ustedes que están aquí hoy para ver esta capacitación. Hemos estado hablando por mensajes con los tutores y pues de verdad que les agradezco muchísimo que estén aquí hoy y que reciban esta capacitación y que nos estén apoyando a hacer este proyecto realidad. Y pues nada, muchísimas gracias también a la ponente, a Beatriz, que nos va ahorita a platicar cómo enseñar matemáticas. Y bueno, pues gracias a todos, gracias al maestro Wenceslao por organizar esta reunión y al licenciado Monroy, a pesar de que no lo hemos podido escuchar, espero que se pueda arreglar de pronto. Muchísimas gracias y pues podemos comenzar. Gracias, Salomé. Pues vamos a continuar. Decirles a todos los tutores y a los docentes de tercero y de sexto grado de Baja California, la siguiente ponente es Beatriz, la doctora Beatriz Ruiz Ordóñez. Gracias, Beatriz. Ella es consultora en educación con más de 15 años de experiencia en México, en América Latina y África. Fundó Básica Asesores Educativos, de donde ha apoyado a escuelas del nivel de educación básico y a múltiples proyectos educativos en organizaciones civiles y museos. Es asesora maestros de educación básica a través de cursos de capacitación, talleres y material didáctico apropiados a sus contextos. Actualmente dirige el área de educación de la Fundación INOMA, donde ha construido el contenido pedagógico de la plataforma TAC y LabTap en México, adaptándolo a los contenidos de programas curriculares de escuelas en Latinoamérica y comunidades marginadas como campos de refugiados en Uganda y en otros países. Esa plataforma de TAC es una plataforma que desarrolla juegos muy divertidos donde las niñas y niños participan y disfrutan de esos retos y reciben trofeos cada vez que van logrando superar esos aprendizajes esperados, ¿no? Estos obstáculos y pasan al siguiente nivel. Esos juegos abarcan conceptos de matemática, español y ciencia, entre otros. La verdad, doctora Beatriz, agradecerle infinitamente que el día de hoy nos apoye con esta capacitación. Sabemos de los maestros, pero maestros de tercer y sexto grado, que los invitamos para que también sepan ellos ese respaldo que tenemos de parte de este gran equipo de jóvenes ayudando a niños sobre personas como usted, ¿no? Y bueno, hoy nos va a hablar cómo enseñar las matemáticas. Adelante, doy la palabra, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, a la doctora Ximena también por haberme considerado para esto y que, bueno, pueda ser de ayuda para ustedes y los tutores, que, bueno, me emociona mucho en el área de matemáticas. Voy a compartir la presentación, a ver si se puede ver. Pero, bueno, mientras
carga, bueno, decirles que la responsabilidad que tenemos como tutores al compartir aprendizajes de manera personalizada con los niños es muy grande, y no importa el nivel, no importa desde qué edad empecemos, hay que fomentar en ellos este gusto por las matemáticas. Creo que no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, sí escuchamos. Lo que no puedo es cargar la presentación, está allí iterando. No sé si hay alguna otra forma de compartirla. Muy bien. Si me pueden apoyar con eso, entonces, digo, desgraciadamente ya no va a estar el link que me pediste, pero creo que lo vas a poner al final, ¿verdad, Salomé? Muy bien. Sí, pues bueno, espero les sea interesante. Muchísimas gracias. Nada más, ahora sí, va a haber mucha interacción, entonces les voy a ir diciendo cómo pasar las páginas. Entonces, bueno, empecemos con la primera lámina. Pues bueno, cuando hablamos de matemáticas, ¿qué es lo que primero nos viene a la mente, ¿no? Y pues siempre pensamos en números. Si quieren ponemos la primera. Pero los números son solamente una pequeña parte de lo que quiere decir matemáticas. Y nos volteamos hacia, si quieren la anterior, perdón, la anterior, la 1, perfecto. Volteamos hacia nuestro alrededor y como niños, como adultos, como jóvenes que somos, pues observamos una serie de características en la naturaleza. Yo creo que la naturaleza es de estos lugares en donde podemos observarlas con mayor claridad. Y vemos estas frutas, estas construcciones que hacen los animales, las mismas plantas, y decimos, bueno, ¿cómo lo logran? ¿No? Hay una cierta perfección, hay una cierta belleza en estas estructuras que nos remiten a figuras, ¿no? Y podríamos pensar, bueno, ahí veo una esfera o un círculo, veo una espiral, veo en el panal hexágonos, una figura en los pétalos de esta planta, una telaraña con gotas de agua, con gotas perfectas, redondas, ¿no? Y al mismo tiempo una estructura de alguna forma simétrica, una forma ordenada, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto en la naturaleza? ¿Por qué los animales que nunca han estudiado matemáticas pueden construir esto, ¿no? Y pasamos a la siguiente. Y ahí es cuando personas que se han apasionado con entender esto, con entender qué hay detrás de esta perfección, de este orden natural de las cosas, cómo lo podemos explicar. Y entra la curiosidad del ser humano por entender su ambiente, por entender todo lo que nos rodea. Y nos remitimos a Fibonacci, ¿no? Que a lo mejor para ustedes han escuchado sobre la famosa sucesión de Fibonacci. Y este científico pues, ya hace bastantes siglos, descubre que ese orden que observamos sí sigue un patrón, ¿no? Sí hay algo que podemos explicar con números. Y genera esta serie, bueno, más bien él la interpreta de la naturaleza, y viendo cómo existe una sucesión de números ordenados, ¿no? Entonces, si yo sumo el 0 con el 1 y voy sumando el número anterior al que sigue, de alguna forma voy generando esta serie de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, al infinito, y la proporción que hay de un número al otro siempre es la misma, ¿no? Y si pudiéramos de alguna forma visualizar esta línea de números de manera geométrica, pues podríamos trazar estos cuadrados que los vemos aquí, y si vemos el centro de la espiral, aunque no se lee porque está muy pequeñito, pero son dos cuadrados que dicen 1 y 1, que representaría la primera suma. Entonces, si sumo un cuadrado cuyo lado mide una unidad con otro de la misma unidad, voy a generar el cuadrado de la izquierda, que es el 2. Entonces, quiere decir que el cuadrado del 2 se generó con el 1 más 1. Y si ahora, si sumo el lado del cuadrado 2 con el del lado 1, genero el cuadrado 3. Y de alguna forma voy creando esta estructura de cuadros cuyas dimensiones me van dando estos números. Y esta seriación, este ordenamiento de números lo encontramos, por ejemplo, en estructuras como este caracol, ¿no?
en donde de alguna manera nos da esa perfección, ese orden, ¿no? La siguiente, por favor. Y también lo podemos ver, por ejemplo, en esta figura, ¿no? Creo que todo el mundo hemos visto un girasol, y resulta que en el centro del girasol, todo el polen y las estructuras que tienen en el centro también siguen un orden, unas espirales que 21 van en un sentido y 34 van en el otro. Y si recordamos de la transparencia anterior, 21 y 34 es justo esta relación que Fibonacci determina como la razón áurea. Es decir, que si dividimos el número 34 entre el 21, nos va a dar 1.618. Y esta misma razón la podemos encontrar en los otros números de la seriación. Entonces, qué interesante el que podamos nosotros interpretar la naturaleza con estas proporciones, con estos números, y se vuelve pues maravilloso, ¿no? Y yo me pregunto, cuando estudiamos matemáticas nos ponemos a pensar en esto, llevamos a los niños a observar, llevamos a los niños a pensar por qué generamos estos números, o estos números ya existían, ¿no? ¿Qué es primero? Pero lo hace muy interesante. Entonces, nada más mantengan esta idea en la cabeza, ¿no? El que las matemáticas deben ser interesantes. La siguiente, por favor. ¿Y qué podemos observar, no? Digo, si pudiéramos interactuar aquí, me gustaría que respondieran, ¿no? Pero ¿qué observamos en estas figuras? Pues primero, un orden, ¿no? Y empiezan a aparecer palabras como la simetría. O sea, si yo parto la naranja, pues va a ser exactamente igual a un lado que el otro. Empiezan a haber seriaciones, secuencias. También vemos formas geométricas, cuerpos geométricos, proporciones numéricas. Aparece otro número, pi, ¿no? Que ya de hecho acaba de ser su cumpleaños, el 14 de marzo. Entonces es un número que nos enseña a poder dimensionar y entender, ¿no? En este caso, pues es la circunferencia, y la circunferencia presente en otras muchas cuestiones que nos rodean, ¿no? La siguiente, por favor. Y todos estos conceptos que dijéramos, bueno, a lo mejor son ajenos a nosotros, los observamos y probablemente no los tenemos contextualizados en la cabeza, pero ahí están. De alguna forma, el ojo humano es atraído por este orden y esta simetría que observamos en la naturaleza, que al final se traduce como una belleza, como estética, y eso es lo que a nosotros nos atrae de afuera, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. Pero digamos que esas son características geométricas, a lo mejor de la parte numérica que hay en la naturaleza. Pero ahora, si nos remitimos a nuestra vida cotidiana, pues resulta que también nos encontramos con las matemáticas, ¿no? Porque necesitamos en algún momento contar, repartir, ¿no? Los objetos entre nuestros hijos, entre los niños de un salón de clases, ordenar la fila del salón. A ver, niños, vamos a ponernos en orden de estaturas o en orden del número de lista. Les enseñamos a los niños desde preescolar a juntar, agregar, quitar como principio de las operaciones básicas, ¿no? Calcular, en algún momento todos tenemos que calcular el gasto de la semana, estimar cuánto nos va a llevar, ¿no? X gasto, lo que sea, y el azar, ¿no? También es otra característica muy interesante que a los niños les gusta jugar y como adultos algunos pues a lo mejor también, ¿no? Pero el azar está en todo. Entonces vamos encontrando que todas estas acciones que se relacionan con las matemáticas forman parte de nuestra vida. Y Keith Devlin, este gran matemático, menciona, como una ciencia de patrones abstractos, no hay casi ningún aspecto de nuestras vidas que no se vea afectado en mayor o menor medida por las matemáticas. Patrones abstractos son la esencia de nuestro pensamiento, de la comunicación, de la sociedad y de la vida misma. Entonces aquí vemos la importancia de esta asignatura y de estos conceptos, de aprenderlos en los niveles más básicos de educación. Aquí es cuando formamos nosotros esas bases para que luego los niños puedan progresar hacia adelante en esta secuencia de conceptos, de conocimientos, y que al final pues van a ser necesarios en la vida cotidiana y en la vida profesional en lo que nos dediquemos. No nos podemos separar de ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Pero, ¿qué son las matemáticas, no? Al final, ahorita hablamos en la naturaleza de estos conceptos y, pues, los grandes pensadores, todos los, digamos, a nivel educativo, ¿no? ¿Cómo estructurar todo esto? Pues se han generado una serie de áreas muy diversas, pero que al final todas están conectadas, ¿no? Entonces tenemos la aritmética, que calcula y trabaja con los números,
La geometría, que es el estudio de las formas, tamaños, espacios, el espacio mismo, con todas estas variables de ubicación espacial para entender trayectos, mapas, coordenadas, la parte de estadística, ¿no? En donde vemos cómo organizar datos, cómo entender e interpretar comportamientos a través de representaciones gráficas, de tablas, ¿no? Medida, todas las variables que tenemos que de alguna forma cuantificar para poder tomar decisiones, para poder actuar, para poder trabajar, ¿no? Como es el peso, la longitud, el volumen, el tiempo. Y de allí nos vamos a otro nivel que los niños empiezan en primaria, sobre todo en sexto grado y probablemente desde quinto, a visualizar el álgebra, ¿no? Como esta representación de un lenguaje de símbolos que lo van a llevar a entender otras áreas del conocimiento maravillosas, pero que tiene unas ciertas características, ¿no? O el cálculo, que ya también es más adelante, pero de alguna forma también es un área de las matemáticas que nos enseña otras cosas, ¿no? Al final todo incluye números, pero también todo incluye formas y todo incluye gráficas. Entonces, tener en mente que las matemáticas están integrados por estos elementos y todo está unido. La siguiente, por favor. Pero ahora, ¿qué es el pensamiento matemático? Entonces, estos son los conceptos, estas son las estructuras de conocimiento que necesitamos tener para tomar decisiones, para resolver problemas. Pero cuando hablamos de pensamiento matemático, pues nuestro programa de educación en planes y programas referente al campo de formación de pensamiento matemático define esto como aquello o la forma de razonar que utilizan los matemáticos profesionales para resolver problemas provenientes de diversos contextos, ya sea que surjan en la vida diaria, en las ciencias o en las propias matemáticas, ¿no? Entonces, esta es la definición de un nivel más elevado de cómo utilizarlo, ¿no? Aquí necesitamos hacer conexiones con eso. ¿Por qué? Porque, como también explica, en el contexto escolar, ¿qué les vamos a enseñar a los niños? Pues no únicamente cuál es la suma, ¿no? O cómo debe hacer el algoritmo en la multiplicación, o qué es un triángulo, sino cómo vamos a usar esto, ¿no? Formular explicaciones, aplicar métodos, poner en práctica algoritmos, ¿no? Pero al final también desarrollar estrategias para resolver problemas. Tenemos que enseñarle al niño a ir entendiendo cómo hacer estas conexiones de los datos en un problema y saber cómo resolverlo. Afrontar la resolución de un problema hasta entonces desconocido, y eso es bien importante, ¿no? Los niños tienen de alguna forma que entender que muchas veces los problemas no tienen solución, o a lo mejor tienen muchas soluciones, pero no solamente una solución única siempre, ¿no? Y bueno, no se alcanza a leer aquí la parte de abajo, no sé si se pueda subir un poquito la transparencia, pero bueno, básicamente es justificar y argumentar. Eso es muy importante en los niños y sobre todo a nivel de formar ese pensamiento matemático. La siguiente, por favor. Ahí está, identificar relaciones, también esta parte de relacionar. Entonces, como decía, ¿cómo podemos ayudar? Pues bueno, entender que si yo voy a enseñar o yo voy a trabajar estos conceptos dentro de la escuela o del aula o fuera del aula, como están ustedes, con los niños, pues eso es una partecita, ¿no? O sea, yo necesito que los niños entiendan esos conceptos básicos, pero al final lo que yo quiero es un siguiente nivel, en donde le enseñamos al niño a identificar patrones, a explicarlos, a usar estrategias, a relacionar, a argumentar. Y yo creo que no hay mejor forma de que los niños aprendan esto es cuando les pedimos que expliquen qué hiciste, ¿no? A ver, resolviste este problema, ¿cómo le hiciste? ¿Por qué? ¿No? Explícame cómo le hiciste. Y en ese momento el niño nos ayuda a que nosotros entendamos que el niño entendió. Porque al final no nos queremos quedar en que los niños sepan sumar, restar, multiplicar y dividir. Queremos que usen los números, que usen las operaciones para después aplicarlos en su vida cotidiana y más adelante en su vida profesional, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, de la misma manera que la cantidad de conceptos que se manejan es muy amplia, pues también tenemos las funciones del cerebro que trabajan, ¿no? En algún momento se tenía esta idea de que una cierta parte del cerebro trabajaba en la cuestión matemática y la otra la parte creativa. Eso se ha desmentido cuando nosotros trabajamos con los números y en general cualquier actividad en donde el cerebro participe, que son todas, interactúa todo el cerebro, o sea, todo se tiene que conectar porque requiere de muchas funciones para resolver un problema, ¿no? Partiendo de la memoria, ¿no? Que necesitamos, pues, tener toda esta información de fórmulas, de números, de reglas, de procedimientos,
en la memoria frescos, ¿no? Poner atención al problema para entender qué tengo que hacer, cómo le debo de hacer, ¿no? Entonces, ayudar a los niños a enfocar, a estar sentados o bailando, lo que sea, pero que pongan atención al problema. Esa función es bien importante, sobre todo en los niños pequeños, ¿no? Ordenamiento espacial, ¿no? Reconocer símbolos, lidiar con formas geométricas, ordenamiento temporal secuencial. Esta función nos va a ayudar a que los niños sepan en los algoritmos, en la resolución de problemas, que hay una serie de pasos que hay que seguir para poder llegar a una respuesta. El lenguaje, el poder expresar de manera clara, con vocabulario, las instrucciones, todas las palabras que va aprendiendo relacionadas con las matemáticas, ¿no? Es muy importante toda esta parte también trabajarla con ellos. Y por último, la cognición de orden superior, porque al final, ya que el niño recordó las tablas de multiplicar, bueno, ¿qué vas a hacer con eso, no? Entonces hay que revisar estrategias, monitorear su pensamiento, evaluar sus respuestas. O sea, el niño tiene que llegar a una respuesta y decir, a ver, ¿esto es correcto? ¿Me hace sentido? Cuestionarlos, todo el tiempo cuestionar a los niños sobre la respuesta que obtienes, ¿es lógica lo que tú estás haciendo? Y finalmente transferir ese conocimiento, que es lo más difícil. Yo le pongo un problema de peras y manzanas para entender la suma o entender la teoría de conjuntos, pero es posible que ese concepto lo pueda transferir un problema de la vida real. ¿Cómo lo hace, no? Entonces también es un enorme reto, tanto para los niños como para nosotros como maestros, lograr esto, ¿no? La siguiente, por favor. Y además hay otra cosa bien importante, y aquí quiero mencionar estos 3 principios de los cuales se ha hablado, ¿no? De la humanidad, ¿qué necesita para prosperar? Y bueno, primero reconocer que somos seres naturalmente diferentes, o sea, los seres humanos somos únicos, irrepetibles, somos personas que tenemos ciertas características diferentes a otra, ¿no? Que todos tenemos una curiosidad, y la curiosidad como ese motor de logro, ¿no? Y los niños son los más curiosos. Entonces, no opaquemos, esa chispa de curiosidad. Ayudemos al niño con esa necesidad que tiene de entender su mundo, de entender los problemas, de entender todo lo que está a su alrededor, motivándolo con problemas y con características o situaciones dentro de las matemáticas que también pueden ser muy interesantes, ¿no? Y por último, la creatividad, ¿no? Es algo que nos distingue como seres humanos y que aun cuando se piensa, y algo también es otro mito, que las matemáticas al final son números y son respuestas únicas y no hay más que un procedimiento, la realidad es que no es así. Los problemas matemáticos requieren de creatividad para resolverse, y eso es algo que a los niños también hay que enseñarles desde esta edad, ¿no? La siguiente, por favor. Pero relacionado con eso, ¿qué nos encontramos, no? Nos encontramos que aprender matemáticas, desarrollar habilidades cuantitativas, pues pueden representar un obstáculo importante, sobre todo a estos niveles de primaria, ¿no? En donde los niños a lo mejor se sienten desconectados de los temas y es muy difícil motivarlos, ¿no? Empieza a haber lagunas y un problema o un conocimiento lleva a la falta del concepto del que sigue, y se va haciendo una bola de nieve que cuando ya llegan a secundaria, pues realmente los niños ya, las matemáticas acaban siendo su peor enemigo. No queremos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para que desde ahorita los niños estén motivados y les guste y se interesen en ello, ¿no? La siguiente, por favor. Pues, primero, que nosotros como tutores y ustedes apoyando a los maestros desde fuera del salón de clases, entender que estas habilidades son muy importantes, como las dijimos, y no solo a nivel de niños, sino de adultos, tanto en el hogar como en el trabajo, en la comunidad. Y otra cosa súper interesante que se ha descubierto es que el hecho de que un niño a nivel académico no le vaya bien en el área de matemáticas afecta de alguna forma a su autoestima. Existe desgraciadamente esta visión de que las matemáticas, pues puede haber niños que tienen el don o no, puede haber niños que son muy buenos para aprenderlas o no, y al final si el niño cae en el grupo de los que pueden resolver los problemas, pues puede estar tranquilo, va a estar bien. Desgraciadamente los niños que probablemente no les va tan bien, pues van a afectar todo su desempeño académico porque van a sentir que no tienen la misma capacidad. Y eso está mal. Tenemos que ver cómo ayudar a que esto no suceda, porque todos somos capaces de aprender matemáticas, ¿no?
Y no solo eso, muchos a lo mejor piensan que son tan complicados estos campos numéricos que mejor me alejo de ellos y busco carreras más adelante cuando pueda entrar a la universidad o aún mismo en las optativas de educación media superior, que no, están alejadas de las materias que decimos STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, porque no quiero ver nada con los números. Y probablemente niños que tienen la capacidad de poder ser excelentes ingenieros o científicos, pues a lo mejor van a eliminar esa opción desde ahorita, simplemente porque a lo mejor no pudieron decir las tablas de multiplicar muy rápido, ¿no? Entonces, tengamos en esto en cuenta, ¿no? De que las matemáticas tienen una afectación a nivel de la autoestima mayor de lo que pensamos. Entonces, cobran más importancia todavía, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo ayudar, no? Entonces, primero, en el caso de ustedes que reciben a los niños fuera del salón de clases, que a lo mejor no los tienen todo el tiempo como un maestro, pues es importante entender y conocer bien a su alumno, ¿no? Y saber qué saben ahora, dónde están en lo que yo tengo que ayudarles y a dónde voy a llegar, ¿no? ¿Qué queremos que los estudiantes sepan pronto? Y aquí nos ayuda mucho el programa curricular, donde sabemos qué es lo que tienen que aprender en su grado y vamos a ver qué tan lejos están de eso. Y por otro lado, a ver qué forma les vamos a dar, qué estrategias vamos a utilizar para ayudarles a llegar a donde queremos que lleguen, ¿no? Y probablemente haya escaleras, como muestra la foto, que para ciertos niños tengan solo 2 escalones, pero habrá otras que tendrán más escalones, porque como dijimos, cada niño es diferente, cada niño tiene una forma de aprender diferente y tenemos que adecuarnos a esas características, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a eliminar otros mitos. Y aquí sí les pido, tomen nota. Por favor, tenemos que empezar primero. Y a lo mejor algunas de estas cosas ya las han escuchado. Y si ya las han escuchado, qué bueno, ¿no? Pero si no, primero, el estudiante comprende o no comprende y no hay intermedios. Por favor, esto no. O sea, si yo no entiendo una operación matemática, puede ser que o no me la explicaron bien, o a lo mejor la metodología para resolver la operación no fue exactamente la que para mí se facilitaba, pero hay otras formas de aprender lo mismo, ¿no? Entonces, sí voy a comprender, nada más denme más tiempo o denme otras herramientas. Las matemáticas es una materia de reglas y procedimientos. También esto es falso, ¿no? O sea, al final requiere, como mencionamos, de mucha creatividad, implica digamos, un conjunto de elementos que representan y modelan nuestro mundo, inclusive como seres humanos. Entonces, no se puede restringir las matemáticas únicamente a aprender reglas y procedimientos. Es mucho más que eso, es interpretación, es razonamiento, es lógica. Ser buena en matemáticas significa ser rápido. Y aquí, desgraciadamente, mucho el tema de la evaluación ha afectado el aprendizaje de las matemáticas por querer que los niños hagan las operaciones rápido. Y probablemente sí, a veces los vamos a requerir, como el cálculo mental, para una evaluación probablemente, pero no para comprender. Entonces, si hay niños que son buenos o son más ágiles para poder resolver los problemas de manera rápida, pues habrá otros que no, y a ellos ayudarles con otras estrategias de aprendizaje, pero no tratar de forzarlos a que la velocidad es algo importante, ¿no? En matemáticas todo es acerca de respuestas correctas e incorrectas. El que 2 más 2 es igual a 4 y eso se cumple en todos los que tenga que ver con matemáticas, también, a ver, aquí puede haber problemas que tengan múltiples respuestas, puede haber metodologías distintas que llegan a la misma respuesta. Entonces también lo hace ser una asignatura muy diversa y muy interesante, pero no necesariamente va a haber una sola respuesta. Entonces, si los niños saben que se pueden equivocar y pueden tener otra respuesta diferente a la de sus compañeros, pero también es aceptada, está increíble, pero no encajonarlos en que tiene que haber una sola respuesta. Matemáticas es todo acerca de los números, bueno, ya vimos que no, ¿no? Es mucho más que eso. La siguiente, por favor. Entonces, estos mitos ténganlos en mente, los tenemos que hacer a un lado. Si le pueden pasar a la siguiente. Y aquí, bueno, vamos a tocar 4 temas. Voy a ir hablando de cada uno vinculado a los conceptos que están trabajando en 3º y 6º grado. Entonces, el primer tema es la neuroplasticidad. El segundo es el tema de los errores. ¿Y qué quiere decir esto de esforzarse en continuar? Pensar visual y creativamente, ya que las matemáticas no es solo memorizar. O sea, como vimos, la memorización es una función importante, como lo es para otro tipo de aprendizajes,
pero no es lo único. Entonces necesitamos tener nuestra base de datos con todos los conceptos bien entendidos, pero eso, comprendidos, entendidos, para poderlos usar, para saber en qué momento conectar la suma a la multiplicación o a la división, ¿no? Calcular tiene que ver con ideas, visualización, conexiones. Entonces, bueno, vamos a ir analizando cada uno de poco a poco. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es esto de la neuroplasticidad? Y seguramente ya lo han escuchado algunos de ustedes. Pues resulta que en un inicio, y digo, y eso me tocó a mí cuando yo era chica, en la que nos decían, ¿saben qué? El cerebro nace con un número cierto de neuronas, que son las células que están en nuestro cerebro, y vas a poder aprender más o menos alrededor de los 20, 30 años, y a partir de allí el cerebro ya no va a generar más neuronas, ya no vas a ser capaz de aprender, y no solo eso, se van a empezar a morir, y dices, qué barbaridad, o sea, entonces, ¿cómo le voy a hacer cuando sea más grande y si quiero aprender? No, entonces todo lo que tengas que aprender, apréndelo rápido, porque si no, ya tu cerebro no va a dar. Pero ha surgido este concepto de la neuroplasticidad en el cual esto no es cierto, el cerebro sigue creciendo, el cerebro sigue generando neuronas, pero este crecimiento y estas conexiones se dan a medida que aprendemos. Entonces, es al revés. Nosotros podemos generar esto que le llaman sinapsis, que es cuando una corriente eléctrica conecta a dos neuronas en el momento en que estamos aprendiendo o en el momento en que tenemos una conversación o estamos jugando o leemos, estamos admitiendo información, aprendiendo diferentes cosas y eso genera conexiones o sinapsis, lo que permite que el cerebro crezca. Entonces, todo esto nos permite ver hacia adelante como que el cerebro es plástico, ¿no? Y va a ir creciendo según nosotros vayamos alimentándolo. Ahora sí como un músculo que se practica o se ejercita, pues crece, se desarrolla, pues lo mismo el cerebro. Entonces, con esta mentalidad tenemos que pensar en que el niño si hoy no pudo, va a poder mañana y lo vamos a ayudar a que aprenda, ¿no? La siguiente, por favor. Pero esto va ligado a otra cosa bien importante y es esto de la mentalidad, que en inglés a lo mejor han escuchado la palabra que se dice mindset, ¿no? Y está ahorita muy en boga el hablar sobre estos patrones de mente que nosotros creamos en una cuestión más emocional, en una cuestión más de actitud, ¿no? Y podemos hablar de la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. Entonces, aquí hay una conceptualización de mí mismo, de si yo me considero capaz de aprender, si yo tengo esa credibilidad en mis habilidades para poder hacer algo hacia adelante. Y nosotros como maestros y tutores somos los principales promotores de hacer que crean en sí mismos. Entonces, el mensaje aquí es que cuando trabajen con los niños en esto, pues les hagan sentirse seguros en sí mismos, de que sí van a poder y de que probablemente les cueste más trabajo, pero si trabajan duro y constante, lo van a lograr, ¿no? Y uno de los tips que les paso es qué tipo de mensajes decir, ¿no? Normalmente nos gusta decir muy bien, qué listo eres, adelante, pero traten de que esos mensajes vayan más enfocados al trabajo, a evaluar el trabajo, a decir, wow, qué bien te salió, es muy buena idea, excelente trabajo, ¿no? Qué manera tan interesante para resolver el problema y no tanto que vayan más a su persona, qué inteligente eres. Porque ¿qué pasa si de repente un problema no lo pueden resolver? ¿Que dejaron de ser inteligentes porque no encontraron la respuesta? No, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que promover a los chavitos a que crean en sí mismos y que sí pueden resolverlo, nada más es cuestión de trabajar constante y duro. La siguiente, por favor. Y aquí viene otro concepto importante de cómo entender a los niños, ¿no? De cómo escucharlos. Y existen, como ya hemos escuchado, estilos de aprendizaje, canales, lenguajes. Les cito esta frase o este párrafo de Loris Malaguzzi, que fue el creador de esta filosofía Reggio Emilia, en donde él considera que pues al arte y a todas estas herramientas artísticas o estéticas como canales para aprender, porque él visualiza al niño con 100 lenguajes, ¿no? Y es una forma metafórica de decir que el niño tiene muchas maneras de aprender, muchos canales. Y dice, el niño tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 formas de pensar, de jugar, de hablar, siempre 100 formas de escuchar, de sorprender, de amar, 100 alegrías para cantar y entender. Y con esto nos llevamos en la mente que a lo mejor no necesariamente porque yo soy visual es la única forma que tengo de aprender algo, a lo mejor en otros momentos el escuchar me ayuda a comprender.
Y es entender que todos estos canales nos sirven para que el niño aprenda algo, ¿no? Entonces, usemos nuestra creatividad para ver, dependiendo del niño, cuáles de estos canales pueden servirle, cuáles de estos elementos pueden ayudarnos a conectar y que el niño pueda expresar, ¿no?, ese aprendizaje. La siguiente, por favor. Y aunado a esto, también hay múltiples materiales. O sea, normalmente pensamos que los niños de preescolar son los que deben de trabajar con material concreto, que es muy importante que toquen, que junten, que armen, pero la realidad es que esto debe de continuar a lo largo de la primaria, no alejarnos de usar esto y quedarnos solo en el papel y lápiz. Es muy importante trabajar con los niños usando siempre material, lo que tengan a la mano, ¿no? En una columna pongo probablemente material que hay en casa, con papel, colores, crayones, monedas, fichas, plastilina, material reciclado, lo que sea. Inclusive la cocina es un laboratorio maravilloso para las matemáticas. Encontramos formas geométricas, ¿no?, en todos las vasijas, los, no sé, envases que tenemos, los platos, todo lo que hay allí nos da la oportunidad de trabajar el conteo, las fracciones, ¿no?, a la hora de medir. Entonces, la cocina es maravillosa. Y luego hay un material un poco más, digamos, comercial. Digo, no le estoy aquí haciendo publicidad, pero bueno, el Bancubi, por ejemplo, para trabajar todo el tema del sistema métrico decimal, para entender el concepto de unidad, decena, centena, es muy importante. Y lo podemos hacer con palitos. Podemos tener un palito la unidad y juntamos 10 palitos, varitas, hojas o lo que sea, el conjunto de la decena y varias decenas, 10 decenas la centena, ¿no? Entonces, el chiste es que el niño visualice y toque el material. Las regletas de cociner, que son estas, pero también las podemos fabricar nosotros con colores, con maderitas, lo que sea. Y otras cosas más comunes como el dominó, los dados, los cuerpos geométricos, o sea, todo este material nos ayuda a que tengamos distintas formas de explicar el concepto, no solamente lápiz y papel, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí viene el segundo punto, ¿no? O sea, ya nosotros entendemos al niño, sabemos que hay que animarlo con mensajes, hay que motivarlo y a su autoestima, que hay canales para comunicarnos con él y materiales para comunicarnos con él, pero luego viene otro factor bien importante y es este concepto de cometer errores, esforzarse en continuar. ¿Y qué sucede? Siempre existe esta idea de no te puedes equivocar, o sea, hay que sacar 10 en el examen, ¿no? Pero la realidad es que se ha encontrado que a medida que nosotros nos enfrentamos al error, el cerebro genera más sinapsis y por dos razones principales. La primera, porque entra en una situación de conflicto, ¿no? Entre una respuesta correcta y el error, ¿no? Hay un conflicto ahí en mi cerebro, detecta algo y empieza a ver sinapsis para decir, a ver, ¿qué hice mal, no? Y porque ponemos más atención al error. Entonces, este mensaje, ¿no?, de que aprende del error, pues la verdad es cierto, y en las matemáticas también. Entonces, el sacar una operación equivocada no quiere decir nada más poner un tacho, es decir, a ver, ¿qué hiciste, no? ¿Por qué no salió el resultado que yo esperaba? ¿En qué me equivoqué? Y analizar. Y empezar a trabajar con esta mentalidad abierta, ¿qué fue lo que pasó en el error? Entonces, por ejemplo, esta operación que aparece allí. Si yo les pregunto 25 por 39, sin llegar al algoritmo, ¿no?, de poner 25, 39 por la rayita y demás, y empezamos con unidades, luego sumamos, simplemente vemos los dos números, podemos sacarlo de manera mental, ¿cuál es el resultado? De alguna manera sale 980 y pues yo sé de antemano, pues esto está mal. ¿Por qué? ¿No? Y ahí es donde empiezo a analizar, ¿no? A ver, ¿qué hice? ¿Por qué? A lo mejor me cuesta trabajo hacerlo de manera mental, pero hay estrategias y eso es lo importante. El niño debe entender que hay estrategias para resolver estas operaciones. Y aquí no hay que distinguir ni siquiera entre tercero y sexto de primaria o quinto. O sea, creo que es algo que siempre va a necesitar a lo largo de la vida, inclusive ahorita como adultos. A ver, ¿cuántos de ustedes pudieron sacar el resultado ya, ¿no?, sin hacer la operación en lápiz y papel? Digo, lástima que no podamos verlas, pero bueno, pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un error. ¿Y yo qué hago? ¿Le puedes pasar a la siguiente transparencia? Pues bueno, primero quitarles el miedo, no pasa nada. A ver, te equivocaste, sí, está bien, vamos a ver qué pasa, ¿no? Seguir tranquilo. Aquí hay una mentalidad también de que equivocarse es malo. No, o sea, al revés, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a probar nuevas ideas. Entonces, la operación que tenemos del lado izquierdo, 25 por 39,
pues no le encontré, porque la traté de hacer así, tal cual, 9 por 5, luego 9 por 2, y eso es largo, no logro contener los números aquí. Pero ¿qué sucede si divido los números? Y intento esta estrategia, y como esta puede haber otras que a lo mejor se les puede ocurrir. 25, ¿y qué tal si el 39 lo convierto en 40 y le quito 1, ¿no? Entonces es lo mismo, 40 menos 1 es 39. Pero a la hora de multiplicar 25 por 40, pues es más sencillo que multiplicar 25 por 39. Y después el resto el 25 que le agregué al 40 y así llego a la respuesta correcta, ¿no? Esta es una forma de verlo, pero puede haber muchas formas de verlo. Y aquí es donde el niño puede entender, ah, perfecto, entonces juego con los factores de los números, desgloso el número en varios. A lo mejor el trabajar, y en el programa luego se concentran también en trabajar números múltiplos de 10, ¿no? Eso ayuda a que el niño encuentre cuáles pueden ser esas combinaciones que me ayuden a llegar al resultado. Y en este punto, lo importante es que llegue al resultado, que entienda cómo se descomponen los números y llegue a una operación correcta, y no tanto si lo hice muy rápido o no, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces, volviendo al tema de la velocidad, pues lo importante es comprender el concepto, ofrecer situaciones de ambigüedad, conflictúen a los niños. O sea, si ya lo pude ver, le voy a poner un número más difícil a ver si es cierto que entendió. No lo estoy retando, simplemente estoy tratando de ver que en distintas situaciones el niño puede resolver el problema, ¿no? Y la parte de dialogar, hay muchos programas en los que fomentan mucho el que las matemáticas se tienen que platicar, ¿no? Tiene que haber una discusión sobre el problema, llegar a una respuesta, ¿cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? ¿Por qué? Explícame a mí. Y de hecho hay una técnica en donde ponen a niños o personas como escépticos, ¿no? Y decir, a ver, yo no te creo que llegaste a la respuesta correcta, convénceme. ¿Cómo le vas a explicar a esa persona escéptica de que de verdad llegaste a la respuesta? Entonces el niño tiene que prepararse y pensar. Entonces esta técnica puede ayudarles en el salón de clases o con un grupo de niños o con el mismo niño, decir, a ver, convénceme de que lo tuviste bien, ¿por qué? ¿No? Y la velocidad al final pues se liga a la evaluación. Entonces, sí preocupémonos por eso, pero al final la evaluación o el examen es otro tema, ¿no? Ahorita no nos importa eso, ahorita lo que nos interesa es que el niño comprenda, ¿no? Y que valore y que sepa que puede hacerlo. Y bueno, como sugerencia, podrían, para practicar esto del cálculo mental, este juego de supersumas en tac, 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 como mencionó el maestro al principio, se pueden suscribir gratuito, es un sitio de videojuegos en el cual he participado en su desarrollo y muchos de ellos ayudan al aprendizaje. Entonces, se los recomiendo si quieren tener como herramientas divertidas. Ah, bueno, y ese es un punto importante, el juego. Aquí debe haber esto, debe ser divertido, debe de aprenderse las matemáticas sin estrés, sin ver como algo complicado, sino algo que de verdad les está dando satisfacción resolver. La siguiente, por favor. Y bueno, y el tercer punto de los 4 que mencionamos, era la neuroplasticidad, el cometer errores, el tener esta visión o mentalidad abierta, de creer en mí mismo. El tercer aspecto es, bueno, ahora esto va más enfocado a la metodología, a la técnica de qué uso para enseñar. Y aquí está muy interesante el que no solamente los números como grafías nos ayudan a aprender, sino puede haber otras representaciones gráficas y visuales que nos ayuden a entender un mismo problema que a lo mejor de origen es numérico. Entonces, las personas que utilizan las matemáticas exitosamente buscan estos patrones, estas relaciones para hacer conexiones, y de esta forma vamos generando esta mente matemática y para ver las matemáticas como un conjunto de ideas. Entonces, si yo para resolver esta operación matemática me sirve utilizar figuras geométricas, ¿no? Para entender los lados y ver cómo los lados me ayudan a decir, ah, perfecto, la tabla del 4 en una tabla de 5, ay, perdón, me quedan 5 minutos. Bueno, en fin, con una tabla matricial de cuadrados, pues bueno, esto me va a ayudar, ¿no? No olviden la intuición también. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí existen distintas representaciones para seriación, con números, con letras, pero también las figuras, los colores, todo esto nos puede ayudar al conteo, a encontrar características y entender estas relaciones que hay entre las diferentes áreas del conocimiento. La siguiente, por favor.
Y bueno, este es nuestro programa de SET, ¿no? Y aquí tenemos 3 ejes principales de conjunto de conocimientos, ¿no? Dentro del área de número, el área de forma, el área de análisis de datos, y en cada uno manejamos distintos conceptos, pero de alguna forma están como separados, ¿no? Si vemos, ahora vamos a trabajar la parte de la operacionalidad. Hoy toca trabajar la seriación. Mañana vamos a trabajar la parte de medida, ¿no? Y hoy vamos a trabajar un poco de estadística. A ver, la siguiente, por favor. Pero al final todo nos puede ayudar, ¿no? Aquí me tomé la libertad de crear esta tabla a partir del libro de desafíos matemáticos de tercero y sexto, y aunque no se lee, lo que me interesaba era que vieran más o menos, digamos, la tabla de la derecha son todas las sesiones que se tienen. La primera columna es el número de sesiones que tienen por bloque de tercero de primaria, y la de la derecha de sexto, ¿no? Y los colores representan cuándo se trabajan esos ejes durante el año, ¿no? Entonces, si vemos, pues hay una especial importancia por trabajar toda la parte de número y operacionalidad, de trabajar la multiplicación, la división, y en cambio la parte de datos, ¿no? De representación de datos con gráficas, con tablas, con otro tipo de portadores, o la amarilla, que es lo de forma, ¿no? Trabajar geometría y todo esto, se trabaja menos, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos unir esto y apoyarnos uno del otro para entender. A lo mejor esto puede ayudar un poco mejor a la operacionalidad. La siguiente, por favor. Entonces, pensar creativamente, visualmente, nos ayuda a entender que las matemáticas no solo son cálculos, ¿no? Como ya dijimos, sino también son patrones, ese espacio, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí viene también este concepto de que el lado izquierdo del cerebro, pues de alguna forma se enfoca más a la parte de información, de datos técnicos, y la del derecho, la parte visual. Pero la idea aquí es juntar los dos hemisferios, ¿no? Por eso la insistencia en que si vamos a usar números, también podemos usar figuras geométricas para explicar el mismo concepto. La siguiente, por favor. Como por ejemplo aquí, yo voy a trabajar las tablas de multiplicar, pero puedo utilizar una representación de matriz, ¿no? Con unidades, un rectángulo dividido en unidades, o puedo usar el dominó para trabajar también los números y entender por qué 9 por 4 es lo mismo que 4 por 9, y en ambos casos me da 36. ¿Y qué quiere decir en términos de espacio, de superficie? Aquí hay otro juego, Meteorama, que trabajamos justo eso, que si les interesa para practicar las tablas, para niños de tercero, cuarto, yo diría que hasta sexto también es muy visual de entender qué estoy haciendo con los factores de una multiplicación. La que sigue, por favor. Y bueno, esto nada más es para ejemplificar lo que ya vimos en el contenido de todo el eje de número, cómo las matemáticas tienen una estructura, tienen una secuencia, ¿no? Entonces, aquí están todos los conceptos que se han trabajado en el programa de SET de primero a sexto, siendo primero el lado izquierdo, llegando a sexto, y de cómo hay ramas que si yo quiero aprender la multiplicación, tengo que haber entendido bien la suma, y la suma iterada, y si quiero ir a la división, pues tengo que entender la multiplicación. Entonces, todos los conceptos tienen una secuencia, y de ahí la solicitud de que cuando veamos en dónde está el niño, es decir, a ver, estos conceptos, si yo voy a ver la multiplicación, tengo que ver que realmente los conceptos anteriores de suma los tiene dominados para que pueda entender lo que sigue, ¿no? Entonces, si nosotros afirmamos bien o reafirmamos, mejor dicho, el concepto anterior, pues garantizamos que ese progreso a lo largo de la primaria en la aprendizaje de matemáticas se dé sin generar conflicto o lagunas que atoren más adelante cuando lleguemos a temas como fracciones, como decimales o porcentaje en el caso de sexto de primaria, ¿no? ¿Cómo hacerlo, no? La siguiente, por favor. Y, por ejemplo, en el caso de número, ¿no? Siguiendo esta secuencia, si nada más nos concentramos en tercero y sexto, está muy resumido. Obviamente van viendo distintos tipos de problemas, van viendo distintos tipos de situaciones alrededor de esos conceptos, pero básicamente podemos simplificarlo en decir, bueno, tanto en tercero como sexto se ven fracciones, en un caso con números decimales y múltiplos y demás en sexto, con fracciones más simples en tercero. En el caso de la operacionalidad, seguimos con la multiplicación, división, sustracción, adición, ¿no? En el caso del sexto de primaria, incluimos el porcentaje. Los patrones también los trabajamos, a lo mejor la complejidad de ir de una progresión aritmética a una geométrica cambia.
Y la comparación de razones en el caso de proporcionalidad, que no lo vemos en tercero todavía, pero en general, digamos que todos estos conceptos de alguna forma tienen algo en común, en el cual lo que acabo de mencionar en cuanto a portadores, materiales para trabajarlos nos pueden ayudar, ¿no? La siguiente, por favor. Como por ejemplo esto, ¿no? Si visualmente representamos la multiplicación de diferentes formas, o sea, cómo representar el número 90 en función de diferentes factores, ¿no? Puede ser 45 más 45 o 18 por 5, y eso es igual a 9 por 10, y así cada uno de estos casos representa el mismo número de manera numérica y de manera geométrica. O sea, yo puedo ver con estas figuras de rectángulos y cuadrados ¿qué quiere decir estar sumando y qué quiere decir estar multiplicando dos números, ¿no? Y probablemente un niño que a lo mejor la parte visual, la parte de figuras, le sea más cercana para entender una operación, porque también hay que entender que hay un progreso o un desarrollo de abstracción en los niños, y probablemente hay niños que les cuesta más trabajo simplemente entender un número, una grafía, una cuestión que es totalmente arbitraria y que el hombre crea e inventa, pero a lo mejor si lo visualizamos como un cuadrado, como este espacio que a lo mejor es más físico, pueden entender qué quiere decir multiplicar 18 por 5, ¿no? Entonces, tengan esto en mente, es muy interesante, y pregúntenles a los niños, ¿cómo representas un número de 90 con cuadrados? A ver, ¿cómo? ¿Lo puedes separar en 3, en 2? ¿Cómo le harías? Y vamos a analizar la respuesta, ¿no? La siguiente, por favor. Y en el caso de forma, pues bueno, va ligado a lo anterior, o sea, ya vinculé los números con figuras geométricas para entender lo mismo. Para sexto y primaria nos enfocamos a mucho las características ya de cuerpos geométricos, de ejes de simetría, áreas y perímetros. Empezamos a trabajar también la parte de álgebra a través de las fórmulas, ¿no? De perímetro, de área. Entonces, esto es muy importante trabajarlo de manera visual también, ¿no? Entender, a lo mejor llevarnos las figuras, trabajar con objetos como el papel para hacer origami, ¿no? Toda esta parte de trabajo espacial se ha visto que ayuda muchísimo a los niños a comprender. Si yo lo puedo imaginar en mi mente, si puedo rotar un objeto y ver cómo es un cubo en mi mente, voy a poder resolver problemas. Mientras no lo tenga bien visualizado, va a ser más complicado. ¿Y cómo lo logro? Trabajando con las manos, ¿no? Para trabajar otro tipo de cosas como las distancias en un mapa, toda esta parte de espacialidad, sistema internacional de medidas, pues bueno, también es son conceptos muy abstractos que al final nos ayudan todos los elementos que tengamos a la mano para trabajar visualmente y gráficamente, ¿no? La siguiente, por favor. Como esto, o sea, por ejemplo, representar el área de un rectángulo, solo existe una manera, o sea, solo hay un rectángulo como por ejemplo el rosa en donde pongo 6 por 4, 24, es la única forma, o a lo mejor un niño lo representa como algo muy delgadito o algo más ancho, o sea, es esta parte de ver a las matemáticas como algo flexible, donde los números juegan, donde las formas también, no hay una sola forma de representar lo mismo, ¿no? O, por ejemplo, estas series, de decir, yo pongo una seriación en donde no uso números, uso cubos como estos, o cuadrados, mejor dicho, y le pido al niño explicar, bueno, ¿cuál es la siguiente? O sea, en la primera hay 4, en la siguiente hay 2, 4, 10, y así sigo, ¿no? ¿Qué seguiría? ¿Cómo te imaginas el siguiente que crece, ¿no? Entonces, el cuestionar a los niños sobre esto es como iniciarlos también en la utilidad del álgebra más adelante, del cálculo más adelante, y perderle el miedo, ¿no? El decir no pasa nada, fíjense cómo es muy interesante y es divertido, vamos a jugar con esto, ¿no? En la siguiente, por favor. En el caso de datos, en donde trabajan tablas, gráficas, digo, en el caso de sexto, pues ya se trabaja más la gráfica de circular, ¿no? Porque ya conocen el concepto de porcentaje. En el caso de tercero todavía no, pero están con barras y con todo este tipo de portadores para representar datos. Está muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con eso? O sea, una vez que ya representé los datos, ¿qué hacemos con esa información? Entonces, hay muchas opciones aquí. Una es, genera tú esa tabla, genera tú los datos, ¿no? Con cosas que a lo mejor te parecen más interesantes, como si ahora estando en casa, pues pudiera ser objetos que están en la cocina, objetos que están en tu cuarto, tus juguetes. Vamos a armar esta tabla y que el niño vaya encontrando esos atributos a partir de los cuales voy a clasificar
los objetos y generar una tabla, una gráfica de eso, ¿no? Entonces, abrir el tipo de problemas a los que nos estamos enfocando, ayudándole a ustedes como tutores, más allá del libro de texto, a lo mejor podemos dar otras oportunidades de acercamiento a los problemas en donde no haya una estructura, digamos, más rígida que está en el libro de texto, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y un ejercicio que me gusta es decir, bueno, a lo mejor los niños todavía no llegan al nivel de poder graficar algo como lo que está aquí, ¿no? Una línea como la que está acá, temperatura, contratiempo. Pero sí podríamos ponerlos a cuestionar, a ver, ¿qué ves? O sea, es una línea, ¿y qué te dice la línea, no? Pues la línea sube y baja, ah, perfecto, ¿cómo qué te imaginas que representa esa línea? A lo mejor hasta quitar los números, quitar las variables, que no se vea de qué trata la línea, pero es un acercamiento a entender cómo interpretar gráficas, que más adelante a lo mejor las va a ver. Ahorita, por ejemplo, los niños han estado muy cerca con todo lo del COVID, ¿no? Y que si los contagios aumentan, desgraciadamente, pues las muertes también y todo este tema. Pero bueno, ven números, ven tablas, ven gráficas. A ver, acérquenos a que a lo mejor eso sea una oportunidad, ¿no? De aprendizaje, aunque todavía no lo hayan entendido. Y entonces ya cuando vean el concepto va a ser algo mucho más cercano a ellos, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y por último, bueno, dentro de lo que implica visualizar y hacer conexiones, pues vienen estas 4 Cs que le llaman, pues un nombre en inglés, curiosidad, el reto, desafío, la creatividad y la colaboración, ¿no? Entonces ya vimos que la curiosidad se detona cuando les ponemos cosas interesantes a trabajar, materiales interesantes. El reto, porque un problema puede no tener una solución tan obvia, ¿no? Y decir, a ver, tú puedes, vamos a buscarle cómo. Creatividad, porque, bueno, entre el material y las metodologías que podemos enseñarles a los niños hay muchísimo más que simplemente papel y lápiz. Y por último, la colaboración. Creo que aquí, si tienen oportunidad de trabajar con grupos de niños, ahorita con la pandemia, pues a lo mejor es más difícil, pero que discutan entre ellos. Esto creo que también se fomenta mucho en el salón de clases, pero la colaboración para resolver un problema, lo que yo entiendo y lo que visualizo de una situación, a lo mejor yo la veo de otra forma y hay que compartir. Enseñar a los niños a hablar sobre matemáticas, a discutir sobre los problemas, eso les ayuda a comprender mejor y que se sientan acompañados de que no están aislados en un problema que no entiendo, ¿no? La siguiente, por favor. Y pues bueno, para terminar, nada más como conclusión, pues llevarse el mensaje, ¿no? Las matemáticas son maravillosas y divertidas, hay que confiar en nosotros mismos para aprender, quitarnos esto de que no todos podemos, sí, todos podemos aprender los números de diferente manera. A mí el cálculo mental, por ejemplo, verdaderamente me da pánico, no me gusta, me cuesta trabajo, pero no por eso dejo de asombrarme y de aprender de otras áreas de las matemáticas que me ayudan mucho en la vida cotidiana, ¿no? Transmitir el gusto por las matemáticas aprovechando todos los recursos que tengan a la mano. Sí, aquí los niños pueden contar, pueden multiplicar, pueden hacer lo que sea con materiales cotidianos y con todo lo que ya les mostré. Aprovechar la creatividad, de verdad, yo creo que en esta etapa de la educación los niños tienen una enorme creatividad, ganas de aprender, muchísima curiosidad, y los números les gustan, los desafíos, y me encanta el nombre que le pusieron al libro de matemáticas, desafíos matemáticos, o sea, eso es lo que al niño le gusta, y dentro del área de los juegos, pues también, o sea, este reto de llegar a ganar, ¿no? De llegar al nivel más alto, es algo que sabemos que los niños intrínsecamente es parte de su naturaleza, entonces también los invito a que jueguen con ellos a las matemáticas, ¿no? Y pues bueno, me parece que es todo. Muchísimas gracias. No sé si hay una más. Bueno, nada más. Aquí les dejo algunos links con información que a lo mejor ya conocen. El sitio de TAC para videojuegos en el área de distintas áreas del conocimiento, pero bueno, apoya la educación básica. Les recomiendo también eso de Khan Academy, son videos muy interesantes, muy al nivel de los niños y muy didácticos, entonces también es una buena fuente para aprender conceptos. A lo mejor nosotros como tutores no tenemos muy claro cómo enseñar fracciones. Bueno, aquí vienen cosas también muy interesantes que les pueden ayudar. Este sitio de matemáticas LA y XL también tiene ejercicios muy interesantes de cómo trabajar ciertos conceptos. Entonces, bueno, todo esto como herramientas adicionales y pues en lo que les pueda servir, pues aquí estoy. Y pues muchísimas gracias y bueno, no sé si se va a hacer preguntas o cómo, pero bueno, aquí estoy por lo que sea. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Beatriz. Estuvo muy buena la plática. Qué bueno que les gustó y bueno, no sé si haya preguntas y si no, pues bueno, aquí terminamos. Gracias, doctora Beatriz Ruiz. La verdad, excelente exposición y lo que nos comentó. En lo general, me quedo con algo que usted comentó. No hay que tenerle miedo a equivocarse. Eso es importante, tanto para los tutores, para los niños y los docentes ahorita que nos están escuchando, ¿no? Es importantísimo confiar en nosotros mismos del trabajo que le vamos a brindar a nuestras niñas y niños, y me refiero a los jóvenes tutores que nos van a apoyar con las matemáticas y también con lo socioemocional. La verdad me parece a mí excelente. Vamos a ahorita entrar en una dinámica de preguntas y respuestas. Ok, vamos a pedirles a los muchachos si algunos de ellos pueden hacer preguntas en el chat y que las pudiera contestar usted, doctora Beatriz Ruiz. Maestra, soy maestra, perdón. Digo, para no tener un título que no me corresponde todavía, pero sí soy todavía maestra. Pronto espero algún día llegar al doctorado, pero bueno, nada más aclarar eso, perdón. Muy bien. Gracias, maestra. Haríamos esa dinámica, no sé si de los jóvenes tutores, alguna pregunta, nomás comentarle, lo más seguro que dentro de las preguntas es que si podamos compartir esa presentación, creo que sí lo podemos hacer, bajarlo a través de la estructura de educación media superior para los jóvenes, lo vamos a hacer así, y también a la estructura de los docentes de tercero a sexto grado, esta presentación. Aparte de comentarles tanto a los tutores, porque saben ellos que cada semana va a haber una capacitación sobre temas de matemáticas, ¿no? De cómo trabajar las matemáticas y en qué aprendizaje es esperado, independientemente de que cuando tengan, se formen ya los grupos de WhatsApp que estamos próximos a iniciar, tendrían también ese apoyo de los docentes de tercero y de sexto grados en estas prácticamente 13 semanas que nos resta del ciclo escolar. No sé, ahorita nos iríamos en ese espacio de preguntas y respuestas. Voy a pedirle aquí a los compañeros maestros o no sé, los tutores, si quieran hacer algunas preguntas. Serían las primeras 5, e independientemente de que ya Salomé, nuestra investigadora encargada de todo este proyecto, la verdad, agradecerle a Salomé también que pudiera contestar, porque cerraríamos con ella con otra explicación, con otra información. Sí, vamos a esperar si algunas preguntas están. Sí, aquí veo una. Salomé, si me ayudas ahí a leerlas, por favor, y luego compartirlas. Sí, hay una pregunta que dice, muchas gracias por la presentación, pero tengo una pregunta. Usted como maestra, ¿cómo inició o qué estrategias usó para dar su primera clase? ¿Qué recomendaría, maestra Beatriz, para la primera clase? Bueno, creo que, lo primero que diría es, no hay recetas, desgraciadamente, y como una de las cosas que mencionamos, pues todos los niños son diferentes, ¿no? Todos los salones de clase tienen su dinámica y sus características, y hasta nosotros podemos estar enseñando tercero de primaria durante años y ver que siempre el grupo que recibimos es distinto. Entonces, de hablar en general, pues no, pero yo lo que recomiendo es siempre escuchar a los niños, ¿no? Y preguntarles, decirles, a ver, ¿qué te interesa? Creo que una de las grandes situaciones actualmente es competir por la atención de los niños, es decir, a ver cómo logro captarlos, cómo logro interesarlos en lo que hacemos, y creo que aquí pues mucho es escucharlos, preguntarles, a ver qué te interesa, y a lo mejor a raíz de lo que ellos digan, nosotros generar situaciones didácticas que les sean interesantes, ¿no? También a mí me gusta mucho llevar, no sé, material de la vida real, o sea, llevar, por ejemplo, si voy a trabajar, no sé, como decía, lo de las gráficas, pues asumir que a lo mejor el niño sí está listo para entender, ¿no? Entonces yo puedo llevar mis gráficas, a ver, chicos, ahorita estamos con lo del COVID, o sea, esto es muy duro, ¿cómo? ¿Qué está sucediendo? Explíquenme, ¿no? ¿Qué quiere decir que se enfermen 3 de cada 10 o 5 de cada 10? O sea, son niños de tercero de primaria, a lo mejor los de sexto a lo mejor podemos hacer que hagan una gráfica. Oye, en tu familia, ¿no? Como que tratar de llevar situaciones del contexto real a situaciones del aula,
y en ese instante tratar de ver cómo vincular conceptos de nuestros aprendizajes esperamos que tenemos que alcanzar. Entonces nosotros sabemos que tenemos que trabajar la multiplicación, y vienen las tablas, o viene la mecanización, ¿no? Yo sé que lo tengo que trabajar con los niños, pero aprovechar las situaciones que escuchamos alrededor de nosotros para generar situaciones didácticas en el aula, ¿no? Creo que para mí eso ha sido muy bueno, de ver cómo los niños se interesan, y entonces ya la multiplicación como que sale muy fácil, ¿no? Porque digo, pues yo tengo que saber, si se enfermaron tantos de las familias, ¿cuánto es el total de enfermos en la colonia, no? O vete a hacer una encuesta, pregunta en tu familia, ¿cuántos de tus, no sé, familiares están trabajando aquí, allá, cuántos ya están saliendo? No sé, relaciones o preguntas, pregúntenles mucho y hacer sus tablas como puedan, y de ahí ya encauzarlos a el concepto, con la estructura, con el aprendizaje esperado que se quiera alcanzar de manera más formal, ¿no? Pero bueno, esa sería una sugerencia, pero la verdad es probar, ¿no? Y yo creo que ustedes, conociendo a sus alumnos, pues pueden pensar en estas ideas con mayor claridad. No sé si respondí. Sí, muchas gracias. Ahorita estoy leyendo que varias personas preguntan, ¿qué hacer si los niños están frustrados con un tema o muy confundidos? ¿Cómo abordar esta situación? Madre mía. Sí. Bueno, primero, como dijimos, a ver, aquí no, tenemos que evitar llegar a la frustración. Si están frustrados con un tema, y digo, quiero imaginarme, no sé, de nuevo, la división, o sea, la casita, ¿no? Enseñarles cómo es el procedimiento, o las fracciones. Entonces, nosotros no queremos que se frustren. Si se frustraron es que algo hicimos mal, y desgraciadamente sí, es nuestra responsabilidad. Si un niño no entiende, es nuestro problema. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces, aquí utilizar otro tipo de material. Yo siempre sugiero regresar al material concreto. Vamos a empezar por el principio. Entonces, si me está costando trabajo que entiendan lo que es una fracción, cuando escribo el quebrado en el pizarrón o en la tableta o lo que sea, pues quiere decir que algo estoy haciendo mal. Regresemos, vamos a entender qué quiere decir una fracción, ¿no? Una fracción como parte de un entero o como parte del grupo, ¿no? Aquí la mitad de los niños están del lado derecho, la mitad del otro lado. Entonces, tenemos que ir probando distintas situaciones, pero en ese árbol que mostré, ¿no? De cómo las matemáticas tienen esta maravilla, que si yo no entiendo la multiplicación es porque antes hubo algo, entonces me puedo ir a ese algo antes, ¿no? Y si ese algo es la suma, pues regresemos a la suma y vamos a empezar con la suma. Ya lo dominamos perfecto, ahora sí ya estamos listos para pasar al siguiente. Entonces, por eso la escalera, ¿no? De decir, yo no voy a poder subir 3 escalones si los 2 primeros no los he, ¿no? Escalado, ¿no? Entonces, creo que la frustración es un punto en donde ya me pasé de la raya. Entonces dije, chin, o sea, ya estoy en cálculo mental de la multiplicación, pero pues todavía los niños no entienden las tablas. Entonces me regreso a dibujar mis cuadrados, ¿qué quiere decir 4 por 5, ¿no? Y trabajar con material concreto. Entonces, eviten la frustración entendiendo cuál es esa secuencia de aprendizajes que estoy trabajando y cuál me faltó a lo mejor trabajar antes de llegar a ese, ¿no? A lo que sí les digo, yo no conozco a la fecha una persona que no sepa leer, que diga, ay, a mí no me gusta la lectura, yo no puedo leer y por lo tanto ya no leo, ¿no? Pero sí con las matemáticas. Y sí con las matemáticas mucha gente dice, no, a mí lo de los números no se me da, y yo ahora estudio otra cosa. Y la verdad es que nunca te vas a escapar de los números, pero evitemos esa frustración para no llegar a estos casos, ¿no? Los niños tienen que entender y lo van a poder hacer, nada más es buscar cómo hacerles las actividades. Entonces ahí la creatividad como tutor o como maestro es también pues un reto, pero bueno, es padre ver eso, ¿no? También nos preguntan, ¿qué temas son los que son más difíciles para los niños de estos grados o donde más problemas tienen? Bueno, varía, yo pienso, pero me enfocaría en tercero de primaria, cuando empiezan a ver las operaciones de llevar, ¿no? De múltiples pasos. Entonces, sí, perdón. Digamos, por ejemplo, la suma, ¿no? De 2 dígitos, en donde ya tenemos que pedirle prestado, ¿no? O sea, restamos 23 menos 18. Híjole, pues ya, si me voy por unidades, el 8 le quita el 3, ¿cómo? Entonces, para estas operaciones de múltiples pasos también mucho utilizar
el material concreto, ¿no? Entonces, regresemos a las unidades de escenas, a ver, ¿qué quiere decir que le pida prestado la unidad a la escena? Pues no quise que se lo pidió prestado, es que tuvimos que descomponer la escena para que la unidad tuviera suficiente para poderle restar el número que está abajo, ¿no? Entonces, primero trabajarlo a nivel, digamos, como material concreto y de ahí trabajar todo el concepto de unidad de escena centena o de valor posicional, ¿no? Si eso está claro, entonces uno de los conceptos donde se ha visto que tienen más problemas los niños es en tercero, sobre todo, son estas operaciones de múltiples pasos, pues hay una garantía de que a lo mejor no cueste tanto trabajo si comprendieron lo que es el valor posicional, si comprendieron el concepto de unidad de escena, etc. En el caso de sexto, pues un concepto que se empieza a trabajar desde quinto son las fracciones, ¿no? También las fracciones, o sea, cuando hay comunes del mismo denominador, de diferente denominador, toda la operacionalidad. De nuevo, descompongamos la representación numérica o de grafía del número y usemos representaciones gráficas con figuras, con objetos. La teoría de conjuntos, usar conjuntos también para ver cómo clasifico y qué quiere decir la mitad, ¿no? Entonces, esos son para mi gusto de los conceptos más complejos, que además se representa un reto como maestro, también entiendo explicarlo, ¿no? Nos están preguntando qué consejo nos puede dar para cuando tengamos una situación en la que ciertos niños avancen rápidamente, pero a otros les cueste más esfuerzo. ¿Qué hacemos con los niños que se están quedando atrás? Pues yo lo haría al revés. O sea, creo que enseñarle a un niño que va bien, a un niño que entiende, no es reto. Yo creo que esos niños siempre van a poder aprender, van a poder seguir adelante, y si captaron el concepto de fracción, pues van a seguir al siguiente por sí mismos, ¿no? Pero nuestro problema son los niños que van atrás, o sea, los niños que se quedan. Entonces, aquí mi sugerencia, como mencioné, cada niño aprende de diferente manera, cada niño es una persona individual. El tratar de ir al mismo nivel y tratar de nivelar a todos los niños es, además de que es muy difícil, es también muy injusto. ¿Por qué voy a obligar a un niño que no puede a ir al nivel del que puede? Pues es que a lo mejor algo está mal, ¿no? ¿Qué necesita este niño que no entendió, que le faltó? Entonces, la sugerencia, dividir en grupos pequeños, a lo mejor tener actividades diferenciadas, ¿no? Aquí hay un concepto que no necesito tener como un abanico de miles de actividades, pero puedo enseñar el mismo concepto con una actividad que yo defina y poner como un límite inferior y un límite superior. Y decir, a ver, voy a poner una actividad o un reto al salón de clases lo suficientemente, difícil para que todos lo puedan responder. Entonces, si yo pongo una suma de 5 más 5, yo sé, por el nivel en el que están, que van a poderlo resolver todos. A algunos les va a costar más trabajo y van a recurrir a los dedos, oye, 5, que no tiene nada de malo, que usen sus dedos, no tiene nada de malo, pero bueno, van a sumar, ¿no? Y sacan el resultado, y otros de cálculo mental lo van a responder inmediatamente súper bien. Entonces, ese ya va a ser un reto que el niño que va un poquito más lento va a decir, pude, ¿no? Pero la actividad va a tener este otro techo en donde va a decir, bueno, si el niño que va más adelante lo pudo resolver rapidísimo, le voy a poner algo más. Entonces, en esa misma actividad voy a decir, bueno, ahora multiplica los dos números. Vamos a jugar primero a sumar los dos números, a restar los números, a multiplicar los dos números. Pero primero empecemos con la suma. Entonces, los niños que a lo mejor tienen la suma y la resta muy bien dominada, lo van a sacar. Y el de la multiplicación lo va a sacar también cuando ya lo dominó. Entonces, tenemos este techo de la actividad. Entonces, diseñemos actividades donde demos como una variedad de grados de dificultad y tenerla lista para que cada niño vaya a la velocidad que quiera y el más adelantado no se tope con que, ay, esto está muy fácil, sino haya un reto para él. Y el que va más atrasado diga, ya pude, ahora quiero intentar lo que hizo el otro, ¿no? Porque por el ejemplo también eso ayuda muchísimo, el ver a niños que pudieron hacerlo, oye, yo quiero también, ¿puedo? Claro que puedes. Ahora, vamos a hacer esta dinámica, ¿no? Muchas gracias, maestra Beatriz, por contestar las preguntas. A ver, creo que puedo leer una pregunta más. Bueno, me gustaría también, digo, a lo mejor un poco aunado a lo de la frustración, existe un concepto que se llama ansiedad matemática, ¿no? Y que probablemente algunos de ustedes lo han escuchado.
en el cual los niños, al tener frente a ellos un problema matemático que no pueden entender, que no pueden resolver, por esta presión de quererlo pasar y que no pueden, además de frustración, va a generar en ellos una situación de ansiedad que ya no pueden controlar, ¿no? En el cual se ha identificado como un problema porque los niños verdaderamente físicamente se sienten mal, ¿no? Y probablemente a lo mejor algunos de los maestros que estén por aquí, no sé si les ha tocado ver esta situación, pero son niños que ante un examen de matemáticas llegan llorando o simplemente cierto problema no pudieron y es un estrés físicamente se sienten fatal, ¿no? Entonces, se ha visto que esta ansiedad se genera muchas veces porque ante ciertos conceptos como el que mencioné de las operaciones o de las fracciones más adelante, pues esa es inseguridad porque no he entendido el concepto y eso genera a nivel emocional pues que me sienta inseguro, que diga yo no sé cómo y me dé miedo, ¿no? Y ese miedo lleva a la ansiedad y la ansiedad lleva a más cosas. Entonces, vean cómo las matemáticas, a pesar de ser una asignatura pues muy de números, ¿no? De científica, pues sí trae un componente emocional muy fuerte, ¿no? Que podemos evitar si las hacemos agradables, si les enseñamos a los niños que el equivocarse no es algo malo y que hay muchas formas de resolver el problema y hay muchas formas de aprenderlas abriendo este abanico, ¿no? De opciones. Entonces, ayudemos a los niños a no caer en esa ansiedad, sino que sea algo que podamos manejar a nivel didáctico, sobre todo, y hay muchas formas, pero bueno, desde ahorita, esta cancha, la parte didáctica es muy importante cómo la podemos trabajar. Sí. Gracias, maestra Beatriz. La verdad que están presentándose más preguntas, pero nos daría, ya llevamos tiempo, más de una hora, ¿qué? 25 minutos. Entonces, si salen más preguntas, nosotros las vamos a registrar y posteriormente para podérselas contestar a los muchachos, ¿no? A los jóvenes, a los tutores. Agradecer infinitamente, maestra Beatriz. Y le daría la palabra a Salomé. Adelante, Salomé, para cerrar con una información que nos tiene adicional. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Beatriz. Voy a compartir pantalla con un par de anuncios. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Ah, sí, se ve. Ok. Bueno, los primeros anuncios son que tenemos 2 números nuevos de contacto para hablar con ustedes, los tutores. Entonces, por favor, les pido que los anoten para que cualquier duda nos escriban a esos números. Además de eso, les quiero decir que hoy en la tarde vamos a asignar a la mayoría de ustedes ya a grupos con un docente. Si ustedes no son asignados hoy, les pedimos que de cualquier forma completen sus capacitaciones y encuestas, porque una vez que tengan todas las capacitaciones y encuestas completadas, van a estar en los primeros lugares de la lista de espera para ser asignados. Entonces, creemos que van a ser asignados también muy pronto. Entonces, por favor, sigan viendo sus capacitaciones y completando sus encuestas. Además de eso, la próxima semana vamos a tener una capacitación el miércoles 24 de marzo a las 11 de la mañana, hora de Baja California, que va a ser impartida por la maestra Carmen Rubio, tanatóloga profesional. Y el tema de la presentación es el niño ante la enfermedad y la muerte. Nosotros creemos que ustedes van a tener ahorita contacto con los niños que están viviendo una pandemia, que están experimentando eventos muy tristes en sus vidas y que muy probablemente esos temas van a salir durante sus tutorías y queremos que estén muy preparados para saber cómo abordarlos con los niños. Entonces, es una capacitación a la que creemos que es muy importante que asistan. Y pues muchísimas gracias por asistir hoy, muchísimas gracias por organizarla, maestra Beatriz por presentar y maestro Wenceslao por estar aquí. Y pues eso es todo de mi parte. Bien, gracias Salomé, quien coordina todo este trabajo. Yo sé que has realizado un gran esfuerzo. Eres una de las jóvenes e investigadores sobre este experimento que está conllevando el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Le mando un gran abrazo a la maestra Beatriz. Gracias nuevamente por apoyarnos
y conocerla a través de este espacio. Comentamos y divulgamos esta reunión con los tutores y con los maestros de tercero y de sexto grado, y yo creo que la próxima reunión, Salomé, pues sería también inclusive, es un tema sensible, que creo que también los maestros de tercero y sexto grado que se quieran integrar, directores, inspectores, supervisores, creo que también debieran de escuchar esta plática, esta información de la tanatóloga, ¿no? Entonces, agradecerle. Está conectado el maestro Javier González Monroy. No sé si quiera participar, maestro Javier González Monroy, y con usted cerraríamos. Muy bien, no. Bueno, pues agradecerles a todos los tutores y a las maestras y maestros de tercero y sexto grado, y a los tutores sobre todo, este gran esfuerzo que están haciendo. Hay que seguir apoyando a estas niñas de tercero y de sexto grado. Un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima reunión. Gracias. Muchas gracias. Adiós.